Muy buenas noches, amados hermanos. Bueno, y hola a todos aquellos que luego nos vean, nuestros hermanos y amigos, en cualquier otro tipo de horario y día diferente a hoy, lunes 13 de noviembre. Estamos grabando esto a las 10 de la noche de Panamá, 9 de la noche de Centroamérica y compartiendo aquí con nuestro hermano Aysen Domínguez una lección más de nuestro curso, La revelación de Jesucristo al apóstol Juan, el libro de Apocalipsis. Y hoy estamos por abordar una lección que está pendiente desde la semana pasada. Explicamos ya los motivos por los que no se pudo y ya hoy, entonces sí, podemos iniciar la lección que lleva por título La caída de Babilonia, una lección que emana del capítulo 18 de Apocalipsis. Es la lección 15, pero del capítulo 18, está basada en el capítulo 18 del libro. Y sin lugar a dudas, el capítulo 18 del Apocalipsis es una sección majestuosa de la literatura inspirada que se puede encontrar en las páginas de la Santa Palabra de Dios. Al examinar este capítulo, nosotros vamos a hacerlo desde, si Dios nos lo permite, desde tres perspectivas diferentes. Primero, lo veremos de forma telescópica, es decir, intentaremos comprender la imagen general de lo que el capítulo significa, tanto en los contextos inmediatos como remotos. En segundo lugar, lo veremos de forma microscópica, es decir, lo investigaremos versículo por versículo. Por último, lo analizaremos de manera homilética, es decir, destacaremos algunas lecciones que se pueden extraer del capítulo y aplicar a nuestras vidas en este mundo presente. Así que vamos a nuestra primera división, que es una mirada telescópica. En el estudio de cualquier porción de las Sagradas Escrituras es imperativo considerar el contexto del pasaje que estamos investigando, preguntarnos cosas como ¿qué intenta decir el autor a sus lectores? ¿Qué ha dicho ya a sus lectores que pueda ayudarnos a comprender el texto que ahora tenemos enfrente o que está en cuestión? Además, ¿hay otros pasajes en la Biblia que sean tan similares en la naturaleza del pasaje que estamos estudiando que nos puedan proporcionar pistas para interpretar adecuadamente el texto que tenemos enfrente o que está en cuestión? Al acercarnos al capítulo 18 del Apocalipsis, será útil tener estas preguntas muy presentes. Para comprender mejor la imagen general del Apocalipsis capítulo 18, primero debemos proporcionar un esquema o, como más comúnmente decimos los predicadores, un bosquejo del capítulo. Y de esta manera podemos decir que el capítulo está dividido en cuatro grandes secciones. La primera va desde el versículo 1 hasta el 3 y trata del anuncio del juicio. La segunda parte va desde los versículos 4 al 8 y trata del llamado al pueblo de Dios. Luego los versículos 9 al 19, que habla de la angustia de los reyes del mundo y de los comerciantes. Y en último lugar, el cuarto punto, que va desde el versículo 20 hasta el final o hasta el 24 y que habla acerca de la actitud del cielo. El capítulo comienza con la visión de Juan de otro ángel poderoso y glorioso que desciende del cielo. El ángel proclama una denuncia fuerte y poderosa contra quién. Dice que esta denuncia va contra Babilonia la Grande. ¿Y qué dice? Según el ángel, esta Babilonia ha caído, ha caído. La repetición o la ciudad que el ángel describe, perdón, en esta oportunidad donde dice ha caído, describe cómo quedó desolada y cómo quedó deshabitada. El ángel también anuncia que los aliados de Babilonia, aquellos que participaron en las transgresiones de Babilonia y que se enriquecieron en el proceso, también serán objetos de la ira de Dios. A partir del versículo 4, Juan escucha otra voz desde el cielo y esta voz suplica al pueblo de Dios que no participe en los pecados de Babilonia.
no sea que también sufran el destino de Babilonia. La copa de la iniquidad de Babilonia se ha llenado hasta rebosar, y Dios, como un Dios justo, no tiene otra opción más que asegurarse de que Babilonia coseche lo que ha sembrado para que se cumpla la ley del Señor. Y dado que sus pecados son duplicados, su castigo también será doble. A pesar de su ejercicio de autoglorificación, su estilo de vida disipado y su arrogante negación de que pueda caer, Babilonia verá mucho tormento y mucha aflicción. Además, su desaparición ocurrirá rápidamente y por completo porque dice esta sección de la Escritura, poderoso es Dios el Señor que la juzga. Capítulo 18, versículo 8. En ese caso, Dios insta a su pueblo a no tener nada que ver con una ciudad tan lista para la destrucción. Juan escucha las voces de los reyes y mercaderes llorando y lamentándose en los versículos 9 al 19. Los reyes de la tierra, aliados de Babilonia y participantes en su pecado y estilo de vida libertino, lloran la desaparición de ella. Mientras observan el humo de su incendio, mantienen su distancia por temor a sufrir su mismo tormento. Una cosa es absolutamente sorprendente para estos reyes y para todo el mundo, para todo el que lea este pasaje. Una ciudad tan grande y poderosa como Babilonia podría ser puesta de rodillas tan rápidamente. El lamento de los mercaderes es una mezcla de sorpresa y egoísmo. No pueden creer que la ciudad tan responsable de su prosperidad material, la ciudad que, como dice la Escritura, que estaba vestida de lino fino, de púrpura y de escarlata, y estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, versículo 16 de este capítulo, ahora esté arruinada, como se describe en el versículo 17. Los mejores productos siempre estuvieron disponibles en Babilonia, pero ya no más. Todas las cosas delicadas y todas aquellas cosas preciosas que les gustaba comprar y llevar, ya no estarán más allí, ya no los podrán encontrar. Versículo 14. Los capitanes y marineros en alta mar se mantienen, como decía, a una distancia segura porque esta ciudad está en llamas y solamente ellos sacuden sus cabezas y lloran preguntándose qué ciudad era semejante a esta gran ciudad. Manifiestan su dolor echándose polvo en las cabezas, llorando y lamentándose de que una ciudad que les ayudó a enriquecerse, pueda desolarse tan rápidamente. Contrario al espíritu lamentable o de lamentarse, característico de los reyes, de los mercaderes y de los capitanes, vamos a ver en este capítulo la escena en el cielo. Es una escena de regocijo, que es mucho más que alegría, mucho más que gozo. Dios ha vengado la sangre de sus santos mártires. Su justicia se manifiesta al responsabilizar a Babilonia por sus acciones asesinas. No se escapó impune como creyó que lo haría, como el mundo pensó que lo haría. Su destino está sellado. En su visión, Juan ve al poderoso ángel arrojar una gran piedra de molino al fondo del mar, como veremos más adelante, donde nunca volverá a emerger. El simbolismo es evidente. Una vez que Babilonia haya sido derribada, nunca más volverá a la prominencia en el liderazgo mundial. Mientras Babilonia una vez se regocijaba y el pueblo de Dios estaba afligido, ahora la imagen es totalmente diferente. Ya no hay alegría en Babilonia, no hay música, no hay sonido de artesanos trabajando, no hay bodas a las que asistir. Finalmente ha llegado el día del juicio para Babilonia. Dios no ha olvidado la sangre derramada de sus profetas y de sus santos. El resumen anterior del capítulo 18 del Apocalipsis aún deja al estudiante con algunas preguntas generales. Y esta pregunta no puede empezar por otro lugar que ¿quién es la Gran Babilonia?
mencionada en este capítulo. ¿Ha identificado el autor a Babilonia en algún otro lugar del libro de Apocalipsis me refiero? ¿Es esta la misma Babilonia de la que leemos en el Antiguo Testamento? Sin duda, hay notables similitudes entre el lenguaje utilizado para describir a Babilonia en Apocalipsis 18 y los escritores proféticos que describen la Babilonia histórica del Antiguo Testamento. Los capítulos paralelos son Isaías capítulo 13, capítulo 14 y capítulo 47. Jeremías capítulo 50 y 51 y Habacuc capítulo 2. Encontramos allí muchas de las características de las que leemos en Apocalipsis 18, el orgullo y la opulencia de Babilonia, la copa de oro con la que embriaga a las naciones, también la maldad y el castigo que le corresponde, la repentina destrucción por fuego, la desolación total que resulta y el horror de los que han llegado a depender de ella. Y además, la advertencia al pueblo de Dios de no estar involucrados en sus pecados para no estar involucrados en su castigo. Si bien ciertamente hay una sorprendente similitud entre la Babilonia descrita en Apocalipsis 18 y la Babilonia descrita en Isaías y Jeremías, la pregunta que queda es, ¿cómo podrían estar refiriéndose estos versículos a la misma Babilonia cuando la Babilonia del Antiguo Testamento, tal cual lo profetizó cada uno de estos autores bíblicos, tal cual lo anunció el mismo Dios, fue destruida? La respuesta, por supuesto, es que la Babilonia del Apocalipsis no es, de hecho, idéntica a la Babilonia del Antiguo Testamento. Hermanos, recordemos que Juan está en un ambiente de simbolismos, está en un ambiente de visiones. Y en este caso, Juan recibió una visión de la caída de Babilonia, pero aunque en el momento pudo haber surgido algún tipo de confusión en él, como puede surgir de pronto en cada uno de nosotros, debemos recordar que aquí se está utilizando el término Babilonia en un sentido figurado y no se está utilizando históricamente. Pero, ¿de qué manera estaba utilizando figurativamente el término Juan, el apóstol Juan, perdón? En esta cuestión hay un considerable desacuerdo y vamos a notar algunas opiniones destacadas al respecto. Vamos a leer en primer lugar a este erudito anglicano. Al decir que es anglicano, dejamos claro que no es un predicador o un erudito en la iglesia del Señor, pero escuchemos a través de nuestro hermano la opinión de Philip Hughes, erudito anglicano que comenta acerca de esta designación de Babilonia en el libro de Apocalipsis. Hermano, por favor. Babilonia la Grande no denota alguna ciudad o imperio terrenal en particular, como se ha supuesto ampliamente, Roma, sino la concentración de toda la arrogancia impía y disoluta en todo el mundo y a lo largo de la historia. Así, Babilonia se personifica como la ramera que ha corrompido a todas las naciones con su prostitución. Bien, a pesar de esta afirmación enfática de Hughes, el hecho sigue siendo que había una ciudad en los días de Juan que poseía las mismas características de la histórica Babilonia de la antigüedad. Esta ciudad de Roma, ya dije el nombre, era poderosa, orgullosa y próspera. Además, tanto la evidencia interna como la externa establecen una conexión entre la Babilonia que leemos en el Antiguo Testamento y la Roma que conocemos en el Nuevo Testamento. Ahora sí, vamos a citar y a escuchar a través de nuestro hermano a nuestro hermano W.B. West Jr., que es probablemente uno de los, podríamos decir, uno de los padres de los eruditos de la iglesia del Señor en los Estados Unidos, uno de los padres, uno de los que comenzó a tratar de alcanzar las mayores cuotas de conocimiento y que se preparó demasiado bien para instruir al pueblo de Dios. Y vamos a escuchar lo que el hermano West tiene que decir acerca de esta diferencia de interpretación.
Por favor, hermano. La Babilonia del Antiguo Testamento era la Roma del Nuevo Testamento y la Roma del Nuevo Testamento era la Babilonia del Antiguo Testamento. En los oráculos sibílinos, Roma es identificada como Babilonia, con Babilonia, y Babilonia es identificada con Roma. Así que la contraparte de la Babilonia del Antiguo Testamento era la Roma del Nuevo Testamento. Aquella que está sentada sobre muchas aguas se refiere a la ubicación prominente del Imperio Romano, alrededor del cual se encontraba el Mediterráneo, el Mar Negro, el Mar Caspio, el Mar Egeo y otros mares. Y además de lo que dice el hermano West, Apocalipsis 17:9 se refiere, que ya pasamos por allí, se refiere a las 7 cabezas como 7 montes sobre los cuales está sentada la ramera. No hay duda de que un lector del primer siglo no entendería esta referencia de ninguna otra manera que como una referencia a Roma, la ciudad construida sobre 7 colinas. Para los hombres del primer siglo no había una mejor ilustración de lo que significa Babilonia que la Roma de sus tiempos, de sus días. Así como en tiempos de Babilonia había ejercido esta ciudad un poderoso y ruinoso dominio sobre las naciones, Roma cumplió un papel similar en los días del apóstol Juan. Las profecías de condenación relacionadas con la antigua Babilonia se aplicaron a Roma como la nueva Babilonia. Por lo tanto, al resumir el papel general de Apocalipsis 18, vemos que esta es una representación de la ira de Dios contra Roma. Aunque Roma era fuerte y poderosa según los estándares mundanos, para Dios era débil, insignificante e impotente ante el todopoderoso Señor Dios que la juzga, como dice el capítulo 18, versículo 8. Hasta aquí nuestra mirada, no hasta aquí la lección, hasta aquí nuestra mirada telescópica. Ahora pasemos a nuestra segunda división, una mirada microscópica. Ahora, no queremos decir con la palabra microscópica que agotaremos cada aspecto y matiz dentro de cada frase, en cada versículo y en todo el capítulo. Usamos el término de manera comparativa, es decir, hacemos la transición de contemplar lo que hicimos ahorita, el cuadro general de Apocalipsis 18, un enfoque telescópico, a examinarlo versículo por versículo, un enfoque microscópico. Así que entremos en materia. Vamos al primer versículo de este capítulo con siempre el apoyo en la lectura de nuestro hermano. Versículo 1 de Apocalipsis 18. Amén. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Bien, la frase después de esto vi nos remite a lo que Juan vio en el capítulo anterior, en el 17, donde vio la caída de Babilonia que había sido anunciada. En realidad fue anunciada por primera vez en Apocalipsis 14:8. Se repitió en el 16:9 y fue anunciada nuevamente en el 17:1. En esencia, el capítulo 17 de Apocalipsis anuncia la caída de Babilonia, pero el capítulo 18 la describe. El anuncio y la descripción de la caída de Babilonia, 18:1 al 3, le son presentados a Juan por otro ángel, es decir, un ángel diferente al que conversó con él o le habló a él en el capítulo 17. Dice que este ángel descendió del cielo. Por lo tanto, el ángel habló con autoridad y poder. Además, al haber venido de la presencia del glorioso, el ángel ilumina la tierra con su gloria. Vamos a leer, por favor, el versículo 2. Y clamó con voz potente, diciendo: ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. El ángel tiene un mensaje importante que transmitir y lo hace, dice, con una voz potente. Y no es la primera vez que Juan ha visto a un ángel poderoso proclamando con voz fuerte.
como le dijo o lo describió en el 5:2. En otra ocasión, Juan vio a un poderoso ángel clamar con una voz fuerte y rugir como un león, allá en el capítulo 10, versículos 1 al 3. La voz fuerte y el rugido potente están relacionados con el anuncio enfático de Dios sobre el juicio a sus enemigos, como podríamos consultar en Jeremías capítulo 25, versículo 30. El mensaje del ángel es que la gran Babilonia, Roma, pues, ha caído. Y la repetición de la palabra caído sirve para enfatizar la certeza y severidad de su caída. Las mismas palabras fueron pronunciadas proféticamente por Isaías con respecto a la Babilonia histórica del Antiguo Testamento en Isaías capítulo 21, versículo 9. Quiero disculparme por el hecho de que no he colocado aquí todos y cada uno de los pasajes, como de hecho no lo hacemos en ninguna lección, ni de este curso, ni de otros, porque por tiempo y espacio no se puede, estos textos que solamente son de apoyo, leerlos todos. Solamente los mencionamos. Si usted está viendo esto luego grabado, puede poner pausa y buscarlos, o si posteriormente desea, pues irlos anotando y revisarlos con calma después de clase. Isaías 21:9 mencionaba que era la referencia. Ahora, la Babilonia del Antiguo Testamento cayó debido a su arrogancia y a su soberbia. Y cito nuevamente un texto solo de apoyo. Jeremías capítulo 50, los versículos 31 y 32. Jeremías predijo que pasaría de ser el centro de la población de los hombres más ricos y poderosos del mundo a convertirse, para el asombro del mundo, en un refugio de fieras y de bestias salvajes. Esto lo profetizó en Isaías 13, 21 y 22. Babilonia ya no sería apta para la habitación humana, según Jeremías 50, 13, versículos 39 al 40, 51, 29 y los versículos 37 y 43. Estamos hablando de la Babilonia histórica. Ni siquiera los pastores levantarían sus tiendas allí, lo dijo Isaías capítulo 13, versículo 20. Entonces, Juan el apóstol prevé que la Babilonia de su época, es decir, Roma, caería por las mismas razones y con las mismas consecuencias. La magnífica ciudad se convertiría en morada de demonios que se sentirían perfectamente cómodos allí y en prisión para las criaturas más detestables y despreciables, como podemos comparar pasajes como el Salmo 102, verso 6, Isaías 34, 13 al 15 y Sofonías 2, 14 al 15. En verdad, el orgullo precede a la destrucción y el espíritu altivo precede a la caída, como dice Proverbios capítulo 16, versículo 18. Vamos por favor a avanzar leyendo el versículo 3. Porque todas las naciones han bebido del vino de su furor y de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. La frase todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación también se encuentra en Apocalipsis 14:8. La razón de su caída es su perversa influencia, su maligna influencia. Juan combina aquí dos ideas. En primer lugar, Babilonia hace que las naciones beban el vino de su impureza, es decir, las corrompe con sus malos caminos. Y en segundo lugar, esta impureza atrae la ira de Dios, igual que allá en Jeremías 25:15. Las naciones, habiendo bebido el vino de la fornicación de Babilonia, realmente han bebido el vino de la ira de Dios. Como Jeroboam, quien hizo pecar a Israel, la influencia de Babilonia hizo que naciones y gobernantes de naciones entraran en alianzas impías que Juan describe figurativamente como fornicación. Nahum acusó a Nínive por la misma transgresión. Nahum, capítulo 3, versículo 4. Así como Tiro en el pasado, Roma enriqueció a los reyes de la tierra con una multitud de riquezas y mercaderías. Lea Ezequiel 27:33. En consecuencia,
Tanto reyes como comerciantes participaron en ese sentido en las transgresiones de Babilonia, con el propósito de engordar sus propios tesoros. La prosperidad y el aumento del pecado con frecuencia van de la mano, como podemos leer en Deuteronomio 8:11 en adelante. Avancemos al versículo 4. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. No se nos revela la identidad precisa de la nueva voz que Juan escucha aquí. Algunos han conjeturado que proviene de otro ángel, mientras que otros han insistido en que es Dios Todopoderoso, debido a que utiliza la frase pueblo mío. Es suficiente decir que el mensaje pronunciado en este versículo 4 proviene en última instancia de Dios, o sea, que lo pronunció él directamente o que él lo pronunció ante su mensajero para que éste luego lo repitiera. El mensaje trae autoridad divina. Más importante que la identidad del hablante es el contenido del mensaje, porque se hace un llamado urgente al pueblo de Dios para salir de ella, es decir, de Babilonia, de Roma. Al advertir al pueblo de Dios sobre la inminente destrucción de la Babilonia histórica, Jeremías también advirtió a su pueblo con las palabras que nuestro hermano nos va a compartir, por favor. Huid en medio de Babilonia y librad cada uno su vida, para que no perezcáis a causa de su maldad, porque el tiempo es de venganza de Jehová, le dará su pago. Gracias, hermano. Jeremías 51:6 y más adelante Jeremías repite la advertencia en el versículo 45, por favor. Salid en medio de ella, pueblo mío, y salvad cada uno su vida del ardor de la ira de Jehová. También en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo exhortó a los corintios a no estar unidos al mundo y a sus caminos. Por el contrario, les instó a apartarse de ellos y ser diferentes. Recuerde, segunda de Corintios 6:17. Ahora, una de las razones para apartarse o separarse de Babilonia es evitar sus plagas. ¿Recuerda usted cómo Lot fue advertido por los ángeles que huyera de Sodoma y Gomorra para no ser atrapado en medio de la ira de Dios contra estas ciudades? Leemos de ello en Génesis 19, 12 y 13. Bueno, lo mismo acá. Mientras se preparaba para derramar su ira sobre Coré, Dios ordenó a Moisés y a Aarón que los apartara de la congregación para que él pudiera consumirlos en un momento, dice Números 16:21. Y Moisés, a su vez, advirtió a la congregación con las palabras que encontramos en el 16:26 de Números. Por favor. Apartaos ahora de las tiendas de estos hombres impíos, y no toquéis ninguna cosa suya, para que no perezcáis en todos sus pecados. El que anda con sabios, sabio será, pero el compañero de necios será destruido juntamente con los necios. Recuerde Proverbios 13:20. Por lo tanto, a menos que el pueblo de Dios quiera ser destruido, debía salir de Roma y negarse a participar de sus pecados. Lea 1 de Timoteo 5:22, también en esa misma línea. Bien, quiero que noten, porque uno se dedica a este trabajo, ¿verdad? Cuando los textos tienen fondo amarillo, estamos volviendo al capítulo 18. Cuando tienen ese otro fondo como beige, se refieren a textos que solo nos están apoyando de otros libros o de otras partes del libro de Apocalipsis, para que lo tengan en cuenta porque costó estar cambiando el color a cada rato, ¿verdad? Entonces es importante para que nos guiemos. Así que ahora volvemos al capítulo 18, mire, fondo amarillo, los versículos 5 y 6, por favor. Porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Dadle a ella como ella os ha dado, y pagadle doble según sus obras. En el cáliz en que ella preparó bebida, preparadle a ella el doble. Tan malvada era Babilonia o Roma que Juan describe sus pecados
como si estuvieran apilados tan alto como para alcanzar el cielo. La palabra griega empleada en ese contexto transmite la idea de la acumulación de pecados uno encima del otro hasta que la pila llega al cielo. Imagínense esta figura. Quizás la imagen sea la de unir las hojas de un pergamino donde se registran los pecados de Roma. Con el tiempo, el pergamino se ha llenado tanto de los pecados de Roma que si se estirara, llegaría hasta el cielo. Jeremías describió los pecados de la Babilonia histórica como pecados que llegaban hasta el cielo y que eran elevados hasta las nubes. Capítulo 51, versículo 9. Con respecto a los pecados de los hijos de Israel, el tremendo escriba Esdras dijo: nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Capítulo 9, versículo 6. El punto es este: Dios no puede ni tolerará el pecado para siempre. Claro, Él es paciente, es amoroso, es misericordioso, pero llega un momento en que nuestras iniquidades desbordan hasta el punto de que es tiempo de que cosechemos lo que hemos sembrado, como lo establece la ley de Gálatas 6:7. Dios espera pacientemente el mayor tiempo posible antes de enviar su juicio sobre una nación. Por ejemplo, Dios se abstuvo de castigar a los amorreos en cierto momento. ¿Por qué? Dice Génesis 15:16. Porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Sin embargo, para Roma, la copa de la iniquidad se había llenado hasta rebosar. Dios no había olvidado sus iniquidades y sus hechos asesinos contra sus hijos. Era tiempo de que recibiera una retribución acorde. Una vez más, las similitudes entre las palabras de Jeremías sobre la Babilonia histórica y las palabras de Juan sobre la Babilonia figurativa, es decir, Roma, son realmente sorprendentes porque ambos escritores inspirados enfatizan el principio de sembrar y cosechar. Al describir el juicio que caería sobre Babilonia, Jeremías dijo lo que nuestro hermano nos va a compartir tomando de Jeremías 50:15 y el 29 y Jeremías 51:49. Por favor. Tomad venganza de ella, haced con ella como ella hizo, pagadle según su obra, conforme a todo lo que ella hizo, haced con ella, porque contra Jehová se ha ensoberbecido. Por los muertos de Israel caerá Babilonia, como por Babilonia cayeron los muertos de toda la tierra. Aunque nosotros, como seres humanos, no tenemos derecho a tomar la justicia en nuestras propias manos, la venganza sí pertenece a Dios. Y como dice Jeremías 51:56, Jehová Dios de retribuciones dará la paga. Es más, nuestro hermano nos va a leer lo que Samuel le dijo al rey Agag en esta misma línea. En primero de Samuel se dice primero porque es libro, no es carta. Primera de Corintios, porque es carta. Primero de Samuel, porque es libro. Ese es un dato aparte, ¿no? Primero de Samuel 15:33. Hermano, por favor. Con tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Entonces Samuel cortó en pedazos a Agag delante de Jehová en Gilgal. Del mismo modo como la espada de Roma había matado al pueblo fiel de Dios, Dios haría a Roma lo que ella había hecho a su pueblo. Es como también dice el Apocalipsis en el capítulo 13, versículo 10. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Ella había matado al pueblo de Dios y derramado su sangre, y Dios haría lo mismo con ella. El clamor de los mártires por venganza, ya en 6:9 al 11 de Apocalipsis, no quedaría sin respuesta. El castigo de Roma sería el doble, lo que significa que recibiría el castigo en una medida plena, como podemos comparar este lenguaje con Isaías 42, 61:7
Jeremías 16, 18, 17, 18 y Zacarías 9, 12. Procedemos entonces a los versículos 7 y 8, por favor. Cuanto más se glorificó y vivió en deleites, tanto tormento y dolor le den. Pues en su corazón decía, yo estoy sentada como reina y no soy viuda y no veré dolor. Por eso en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será consumida por el fuego, porque poderoso es el Señor Dios que la juzga. Babilonia estaba tan llena de arrogancia desenfrenada que creía estar por encima y más allá de la posibilidad de ser herida y mucho menos destruida. No podía concebir ningún escenario en el que su bienestar pudiera verse amenazado. Esto es cierto tanto para la Babilonia histórica como para la figurada o figurativa. Escucha la descripción de Isaías sobre el orgullo desmedido de la Babilonia histórica, porque hablando a Babilonia, él dijo lo que nuestro hermano nos va a compartir a continuación, por favor. Dijiste, para siempre seré señora, y no has pensado en esto, ni te acordaste de tu prostrimería. Oye pues, ahora esto, mujer voluptuosa, tú que estás sentada confiadamente, tú que dices en tu corazón, yo soy, y fuera de mí no hay más, no quedaré viuda, ni concederé orfandad. Estas dos cosas te vendrán de repente en un mismo día, orfandad y viudez. En toda su fuerza vendrá sobre ti, a pesar de la multitud de tus hechizos y de tus muchos encantamientos, porque te confiaste en tu maldad, diciendo, nadie me ve. Tu sabiduría y tu misma ciencia te engañaron, y dijiste en tu corazón, yo y nadie más. Vendrá, pues, sobre ti mal, cuyo nacimiento no sabrás. Caerá sobre ti quebrantamiento, el cual no podrás remediar, y destrucción que no sepas vendrá de repente sobre ti. Al igual que la antigua Babilonia, Roma vivía como quería. Después de todo, ¿quién podría hacer algo al respecto? ¿Quién le podía decir a ella que no? ¿Quién era lo suficientemente fuerte como para hacerle pagar por su autoglorificación? La respuesta se encuentra en la segunda parte del versículo 8. A pesar de la fuerza que Roma poseía, no podía ni siquiera acercarse a la fuerza del Dios Todopoderoso, aunque se imaginaba ella como una ciudad impenetrable, como la describe o describe Abdías 1:3, alguna ciudad, alguna otra ciudad, no a Roma, y que ella creía que alejaba el día de su juicio, como Amós 6:3 también habla de alejar el juicio, también sobre otra ciudad. Dios, en cambio, la destruiría repentinamente, en un solo día, y completamente. Habría muerte, habría llanto, habría hambre, habría fuego. Dios es más que capaz de humillar a reyes y reinas y quitarles su corona, como aprendemos en Éxodo 9:14, 13:9, Jeremías 13:18, Daniel 4:28 al 37, Apocalipsis 11:17. El poder pertenece a Dios, como dice el Salmo 62:11. De hecho, Dios, vamos a reubicarnos acá, Dios ha mostrado su poder con su brazo, ha dispersado a los soberbios en la imaginación de sus corazones, ha derribado a los poderosos de sus tronos y ha exaltado a los humildes, como dice Lucas 1:51 al 52. Avancemos a los versículos 9 y 10, por favor. Y los reyes de la tierra que han fornicado con ella y han vivido en deleites, llorarán y lamentarán su ruina cuando vean el humo de su incendio.
manteniéndose lejos por temor a su tormento, diciendo, ay, ay, la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora ha venido tu juicio. Los reyes de la tierra, mencionados en el versículo 3, ahora se ven sumidos en la angustia y el dolor por el fin de la gran Babilonia. Al ver el humo que se eleva de sus ruinas ardientes, llorarán y lamentarán. Pero note, mantendrán deliberadamente su distancia, se van a mantener lejos de la escena de terror por temor a verse envueltos en ella. Mientras buscan palabras, expresarán su asombro de que una ciudad tan grande y poderosa pueda encontrarse con su fin tan repentinamente. Lee Isaías 13:19 para corroborar esto. Cuando la antigua Babilonia fue destruida, se oyó un clamor entre las naciones, dice Jeremías 50:46. Emociones similares se atribuyen a aquellos que presenciaron la caída de Tiro. Lea Ezequiel 26, 16 y 17. La misma sorpresa sería evidente en la cara de los aliados de Roma que presenciaron su caída. Para esto vamos a avanzar a los versículos 11 al 17, por favor. Y los mercaderes de la tierra llorarán y se lamentarán por ella, porque ya nadie compra sus mercancías, las mercancías de oro, plata, piedras preciosas, perlas, lino fino, púrpura, seda, escarlata, madera de todo tipo, vajillas de marfil y de madera preciosa, bronce, hierro y mármol, canela, especies, perfumes, incienso, vino, aceite, harina fina, trigo, ganado, ovejas, caballos, carros, esclavos y almas de hombres. Y los frutos que tanto ansiabas se han alejado de ti, y todas las cosas exquisitas y espléndidas se han alejado de ti, y nunca más las encontrarás. Los mercaderes de todo esto, que se hicieron ricos por ella, se mantendrán a distancia por miedo a su tormento, llorando y lamentándose, y dirán, ay, ay, esa gran ciudad vestida de lino fino, púrpura y escarlata y adornada con oro, piedras preciosas y perlas. En una hora, tanta riqueza ha sido reducida a nada, y todos los capitanes de barcos, toda la tripulación de barcos, los marineros y cuantos trafican por mar se mantendrán a distancia. Note que Juan pasa de describir la emoción de los reyes de la tierra a hablar de las preocupaciones de los mercaderes de la tierra por la caída de la gran Babilonia. Como la antigua Babilonia, Roma era rica en tesoros, como describe Jeremías 51:13 a aquella Babilonia. Por lo tanto, una Roma próspera significaba una economía próspera para los mercaderes en y alrededor de Roma. Con Roma en cenizas, por decirlo así, el piquete alimenticio de los mercaderes que dependían de ella ya no estaba disponible. Con Roma en ruinas, ¿quién compraría sus mercancías de oro, plata, piedras preciosas, perlas, lino fino y todos los demás objetos catalogados en los versículos 2 y 3? ¿Dónde venderían los mercaderes sus almas humanas, es decir, sus esclavos? Una cosa es segura, no sería en Roma. Las cosas exquisitas y espléndidas de Roma ya no se pueden encontrar en la ciudad. Esta realidad hace que los mercaderes cuya subsistencia dependía de la gran Babilonia, de la gran Roma, pues lloren y se lamenten. Y se refieren a la grandeza de la ciudad en pasado, lo cual es muy interesante. Habla de la seguridad de estos acontecimientos. Están asombrados de que las riquezas de la ciudad y sus propias riquezas pudieran desvanecerse así tan rápidamente. Procedamos ahora hasta el versículo 19, por favor. Porque en una hora ha sido consumidas tantas riquezas, y todo piloto
y todos los que viajan en naves, marineros y todos los que trabajan en el mar, se pararon lejos y viendo el humo de su incendio, dieron voces diciendo: ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Y echaron polvo sobre sus cabezas y dieron voces, llorando y lamentando, diciendo: ay, ay de la gran ciudad en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas, pues en una hora han sido desoladas. Los capitanes de los barcos y los mercaderes marítimos se unen al llanto y al lamento. Al igual que los demás, intentan mantenerse a una distancia segura de la tragedia, pero claramente se ven afectados por ella. De todas las ciudades que ellos hubieran podido imaginar que pasarían por algo así, que sufrirían algo así, jamás habrían elegido a Roma. Mientras observan el humo que se eleva de la ciudad, siguen preguntándose qué ciudad es como esta gran ciudad. En señal de dolor, se echan polvo sobre la cabeza y lamentan sobre todo el impacto económico que este repentino giro de los acontecimientos tendrá en la industria naviera. Lea también Ezequiel 27, 27 al 36 para emociones similares a esta. No les preocupa Roma, ni tampoco las personas en Roma. Les preocupa su bolsillo. No pueden creer que Roma haya sido destruida tan repentinamente. Qué inconveniente, oye. Las cosas estaban yendo tan bien. Sin embargo, la ciudad dorada cesó, como dice Isaías 14:4. Ya no se le llamaría la señora de los reinos, como dice Isaías 47:5. Recuerden que estamos citando Jeremías e Isaías, no refiriéndonos a que la profecía era para Roma, sino siempre manteniendo la comparación en cómo estos profetas se refirieron a la Babilonia real, la histórica, y lo que se podía decir de la Babilonia figurada o figurativa, que era Roma en el Nuevo Testamento. Pasemos ahora, por favor, al versículo 20. Alégrate sobre ella, cielo, y vosotros santos, apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella. Amén. En marcado contraste con el lamento de los reyes, los mercaderes y los marineros está la alegría que se produce en el cielo. La alegría se debe al hecho de que Dios ha vengado la sangre de los santos mártires, las almas de aquellos que fueron asesinados por la palabra de Dios y clamaron a gran voz preguntando allá en Apocalipsis 6, 9 y 10, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Apocalipsis 18:20 es la respuesta a su pregunta. Y recordamos que el salmista declaró: se alegrará el justo cuando viera la venganza, sus pies lavará en la sangre del impío. Entonces dirá el hombre: ciertamente hay galardón para el justo, ciertamente hay Dios que juzga la tierra. Hermanos, también realmente, como dice la palabra, esto en el Salmo 58, 10 al 11, ¿no? Y como dice la palabra también en Proverbios 11:10, en el bien de los justos la ciudad se alegra, mas cuando los impíos perecen, hay fiesta. Dios siempre ha prometido vengar la sangre de su pueblo. Lea Deuteronomio 32, 42 al 43 y el Salmo 94, verso 1. Además, con nuestro hermano vamos a leer lo que Jesús dijo a su generación en Lucas 11, 49 al 51, por favor. Para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo. Sí, os digo que será demandada de esta generación. Y además, él hizo la siguiente pregunta, que también nos leerá a nuestro hermano. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? La respuesta es sí, hará justicia.
Él siempre ha vengado la sangre de su pueblo. Lea Segundo de Reyes 9:7 y siguientes, Segundo de Crónicas 23:21, el Salmo 79, verso 10, Segunda de Tesalonicenses 1:6, Apocalipsis 16:6 y Apocalipsis 17:6. Ahora vayamos a la última parte del capítulo, los versículos 21 al 24, por favor. Y un ángel poderoso tomó una piedra, como una gran piedra de molino, y la arrojó en el mar, diciendo: con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Y voz de arpista, de músico, de flautistas y de trompeteros no se oirá más en ti, y ningún artífice de oficio alguno se hallará más en ti, ni ruido de molino se oirá más en ti. Luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones, y en ellas se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Para demostrar la finalidad de la caída de Babilonia, un poderoso ángel toma una piedra de molino, representando a Babilonia, y la arroja al mar, donde se hunde en el fondo sin volver a surgir. Así será también la finalidad de la caída de Babilonia. Curiosamente, esta imagen de una nación derrotada por Dios y hundida en el fondo del mar se utiliza para describir la derrota de los egipcios en Éxodo 15:5 y en Nehemías 9:11. También se utiliza en relación con la caída de la antigua Babilonia, porque después de que Jeremías hubiera escrito en un libro, todo el mal que vendría sobre Babilonia, él dio instrucciones especiales a un príncipe llamado Seraías y le dijo en Jeremías 51:63 al 64, y cuando acabes de leer este libro, le atarás una piedra y lo echarás en medio del Éufrates y dirás: así se hundirá Babilonia y no se levantará del mal que yo traigo sobre ella. De hecho, para pintar aún mejor la imagen de la devastadora finalidad del juicio sobre Babilonia, Juan escucha al ángel describir al menos 5 cosas que ya no se encontrarán en absoluto en Babilonia. La primera, no habrá más música ni ocasiones festivas. 2, no habrá más trabajo de artesanos. 3, no habrá más actividades domésticas. No se preparará más comida. 4, no habrá más luz, así que no habrá festividades nocturnas y prevalecerá la oscuridad. Y finalmente, no habrá más bodas ni felices ocasiones sociales. También hay numerosos pasajes del Antiguo Testamento que recuerdan a las naciones destinadas a la destrucción cómo serían las cosas después de que la ira de Dios se hubiera derramado sobre ellas. Puede leer Isaías 24:8 y siguientes, Jeremías 7:34 y 16:9, 25:10, 33:11 y Ezequiel 26:3. El ángel recuerda a Babilonia, es decir, a Roma, que cuando ella era grande, también lo eran los mercaderes. Observe el tiempo pasado. El ángel concluye recordando a Roma por qué ya no era grande, es decir, por qué estaba destinada a la destrucción. Es por su uso de la hechicería para engañar a las naciones que la rodean, y es porque tuvo la osadía de derramar la sangre de los profetas y santos de Dios. Con todo esto ya en mente y habiendo hecho el análisis telescópico, microscópico, y haber entrado en detalle entonces en cada una de las secciones y versículos de este capítulo, nos queda solamente pendiente una breve perspectiva homilética de Apocalipsis 18. Vamos a ver en esta sección algunas lecciones claves aprendidas de un estudio de este capítulo. Primero, incluso uno de los ángeles de Dios tiene más poder que un poderoso gobierno mundial.
lea Apocalipsis 18:3. Y Dios tiene millares o millones de ángeles. 2, debemos tener el cuidado de elegir nuestros amigos y aliados, porque elegir amigos equivocados puede llevarnos a nuestra destrucción y decepción también. Lea Proverbios 13:20, Primera de Corintios 15:33, donde en la Reina Valera dice que las conversaciones corrompen nuestras buenas costumbres. Y puede que sí, pero el texto original puede traducirse más apropiadamente compañías. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Y Apocalipsis 18:3 al 5. 3, no importa cuán próspera pueda ser una nación, sigue siendo vulnerable a la destrucción si lo declara Dios sobre todo. 4, el pecado, más el paso del tiempo no equivalen al perdón. Un pecado no es perdonado porque nos hacemos lo de la vista gorda y dejamos que el tiempo pase para ver si se resuelve solo. Dios recuerda nuestras iniquidades hasta que las eliminamos con la sangre de su Hijo. Para eso debemos arrepentirnos y confesar. Cuando hacemos todo eso y nos limpia la sangre de Cristo, luego Él no recuerda más esos pecados, como dice Hebreos 10:12. Quinto, puede que no suceda de inmediato, pero vamos a cosechar lo que hayamos sembrado. Recuerde Gálatas 6:7. 6, el orgullo viene antes de la destrucción y el espíritu altivo viene antes de la caída. Siempre. Recuerde Proverbios 16:18. 7, algo no es cierto solo porque lo creamos con nuestro corazón, porque nuestro corazón es engañoso, puede ser muy engañoso. 8, nuestro Dios es más fuerte que cualquier nación o alianza de naciones. 9, nuestras circunstancias pueden cambiar rápidamente e irrevocablemente, así que no se aferre a nada en este mundo porque el cambio puede ser drástico y fatal. 10, la lujuria lleva al pecado y el pecado lleva a la muerte. 11, un pasado glorioso no garantiza un futuro brillante, puede ser todo lo contrario. 12, las evaluaciones terrenales de lo que es grandeza no son necesariamente equivalentes a la evaluación de Dios de lo que es grandeza. 13, solo se necesita un momento para que grandes riquezas desaparezcan y se vuelvan insignificantes. Así que nunca se escude en las riquezas o en los bienes materiales. 14, llorar y lamentarse por cosas materiales nunca puede reemplazar el dolor por nuestros pecados y el cambio en nuestras vidas. Ese es el dolor y la tristeza que Dios quiere. El que en lugar de estar lamentando lo que ya Él ha dicho que es pasajero, como son las cosas materiales, mejor lamentemos cuando lo desobedecemos, cuando le llevamos la contraria y las consecuencias de ello y cambiemos nuestras vidas. Y quinceavo y en último lugar, la alegría duradera solo proviene de servir a Dios y solo a Él. Hasta aquí voy a quitarme de aquí de la destrucción de Roma. Hasta aquí nuestra lección número 15, la caída de Babilonia, en nuestro curso, la revelación de Jesucristo al apóstol Juan.